Bueno, vamos a continuar. Entonces, lo que les iba mencionando, existen diferentes softwares para poder descargar diferentes programas para personas con discapacidad auditiva, ¿no? Por ejemplo, el tema de los pictogramas, el tema de los sistemas aumentativos, ¿no? Todo para poder lograr la discriminación, ¿no? A través de los programas de rehabilitación, se quería lograr que las personas sordas puedan discriminar, puedan desarrollar la discriminación auditiva, ¿no? Entonces, y también hay los visualizadores del habla, ¿no? Que emite sonidos y el programa produce. Entonces, diferentes recursos que se utilizan, ¿no? Para poder trabajar lo que es la parte visual, táctil, para poder reforzar esta parte de los sentidos, para que también la persona sorda pueda, más que todo, comprender, captar los sonidos que se le quiere transmitir, ¿no? Entonces, son programas que están diseñados para poder trabajar más que todo lo que les decía, la parte de la discriminación, la parte oral en las personas sordas, ¿no? Aplicación multimedia interactivas, ¿no? Lo que les decía, los programas de todos aquellos programas que producen los sonidos junto con un estímulo visual. Entonces, muchas veces, la mayoría de los programas se le presenta un recurso visual a la persona, ¿no? Para que esa persona pueda responder, ¿no? A través de diferentes medios tecnológicos, a través, por ejemplo, del teclado u otro dispositivo, ¿no? Entonces, algunos programas pueden resultar de interés para realizar actividades orientadas a la discriminación, comprensión auditiva, así como la comprensión y expresión verbal. Entonces, tenemos el IMASON también, que es un programa informático, ¿no? Con el que podemos trabajar todo lo que es la percepción, discriminación, memoria. Pues no solamente existen programas para trabajar todo lo que es la discriminación auditiva, también todas aquellas áreas en las que el niño o la persona sorda requiere rehabilitarse, requiere adquirir esas habilidades, por ejemplo, lo que es la memoria, la percepción visual, la memoria visual también, ¿no? Y en estos casos memoria auditiva, memoria, percepción auditiva también a través de la discriminación. Entonces, son diferentes actividades que contienen estos programas con estímulos auditivos, visuales, que tienen el objetivo de poder rehabilitar, poder estimular a la persona sorda, ¿ya? Después tenemos algunos juegos que también vienen en algunos programas eh, digitales, por ejemplo, juega con Simón, Audiomatic, entonces también, ¿no? Juegos que ayudan a memorizar diferentes palabras, ayudan a que el estudiante, la persona sorda pueda aprender a discriminar gran cantidad de sonidos, ¿no? Se les presenta, por ejemplo, yo he conocido un juego, un computadora para personas sordas, que se les brindaba la información a través de la percepción visual con imágenes, donde el estudiante sordo aprenda a identificar los sonidos, por ejemplo, de los animales, ¿no? Sonido del perro, del gato, de los animales que están dentro de su contexto. Entonces, también algunos ruidos de la casa, ruidos de la calle. Entonces, también son interesantes algunos programas que son educativos más que todo para los estudiantes sordos, ¿no? Y de estos programas tendríamos que rescatar algunos para poder trabajar e implementarlos en el aula, para poder siempre tener un recurso que nos apoye en la atención de los estudiantes sordos, ¿ya? El CDA también es distribuido por Onda Educa, realizado en colaboración con el equipo de rehabilitación del Colegio La Purísima, ¿no? Para niños sordos. Es un programa secuenciado de intervención para personas con discapacidad auditiva, ¿no? E implantados cocleares. Se basa en un método verbotonal, establecido 5 fases del proceso de intervención. Entonces, en este programa también se trabaja todo lo que es la detección, primeramente la detección de la sordera, la discriminación también de los sonidos a partir de esa identificación, el reconocimiento y la comprensión. Siempre, si se han dado cuenta, en la mayoría de los programas se trabaja estos aspectos, ¿no? Lo que es la estimulación, la discriminación, la identificación, la comprensión. Entonces, están basados la mayoría de estos en trabajar estas áreas para que también se pueda
fortalecer las áreas en las cuales el estudiante sordo tiene muchas debilidades. Y lo que es la lectura labial, ¿no? Este es un recurso, bueno, que es favorable para nosotros los maestros. Bueno, yo personalmente he tenido la experiencia de conocer varias personas sordas que realizan la lectura de los labios, ¿no? No sé si alguno de ustedes ha tenido esa experiencia, pero es muy interesante que una persona sorda, digo una persona sorda, digo porque generalmente esto se ve en las personas sordas y no así en las personas hipoacúsicas, ¿no? Porque las personas hipoacúsicas utilizan para poder comunicarse lo que es la lengua de señas boliviana y también utilizan el lenguaje oral para poder comunicarse, ¿no? Entonces, las personas sordas que realizan la lectura labial han tenido que, las personas que han adquirido esa capacidad, porque no todas las personas tienen esa capacidad desarrollada, han seguido un proceso de rehabilitación, podríamos decir, un proceso de entrenamiento para poder tener esa capacidad de poder leer los labios de la persona que está hablando. Por ejemplo, si nosotros nos dirigimos a una persona sorda, y nosotros no sabemos lo que es la lengua de señas, no sabemos cómo comunicarnos con esta persona, si nosotros le hablamos directamente mirándole a la persona sorda va a poder entendernos lo que queremos transmitir a esa persona, sin la necesidad de que utilicemos la lengua de señas, ¿ya? Sin la necesidad de que utilicemos. Y más aún, si utilizamos lengua de señas y la persona tiene esa capacidad, la persona sorda, entonces la comprensión, el mensaje que queremos transmitir a la persona va a llegar con más claridad, va a haber una mejor comprensión de toda la información que estemos transmitiendo a la persona sorda. Entonces, es una capacidad que no todos los sordos lo tienen, les vuelvo a repetir, pero el sordo que lo tiene le favorece en muchos aspectos, incluso en la clase, ¿no? En la clase, muchas veces el intérprete no está en la clase, pero esta persona sorda, si el docente se ubica en una posición que esté de frente de la persona sorda, entonces la persona sorda no va a tener dificultad para poder entender al docente, ¿no? Pero hay que cumplir ciertas normas, ciertas recomendaciones para poder trabajar con una persona que realiza lectura labial, ¿ya? La lectura labial o la lectura labiofacial. Entonces, en el texto, si ustedes ya han revisado, hay un video, no sé si lo han revisado, no sé en qué página está, no me acuerdo bien, pero en el video explica muy bien cuáles son las recomendaciones para un maestro que está incluyendo a una persona sorda en aula que tiene lectura labial. Entonces, ¿qué recomendaciones debe seguir este maestro? Por ejemplo, lo que les decía, pararse frente a la persona sorda, si en lo posible mirar siempre a la persona sorda, dirigirse hacia ella y no aislarse de 2 a 3 metros más allá. Entonces, por ejemplo, si el profesor se aísla, si el docente se aísla o se va a otro lado del salón de clases, entonces toda la información ya no le va a llegar a la persona sorda porque no va a poder realizar esa lectura labial o labiofacial. Entonces, obsérvenlo, por favor, estimados participantes, este video que es muy interesante, les va a ayudar mucho a comprender esto de la lectura labiofacial, lectura labial que realizan las personas sordas, ¿no? Que es muy favorable para nosotros como maestros, también para las personas sordas. Esto les permite adquirir mejor la información, tener una mejor comprensión de lo que está pasando alrededor, una mejor comprensión de la información que queremos transmitirle. Entonces, es muy interesante, ¿no? Y como les decía, no todos los sordos lo adquieren, es un proceso de entrenamiento, como vemos aquí en la imagen, diferentes ejercicios fonoaudiológicos, incluso que la persona sorda haya tenido que realizar, ¿no? Yo he conocido unas 3 o 4 personas que realizan la lectura labial y ellos me han comentado, ¿no? Su experiencia, cómo ha sido su experiencia en ese entonces. Estas personas se han formado desde el enfoque oralista, entonces en ese enfoque, en ese tiempo del enfoque donde estaba en su auge lo que es el enfoque oralista, ellos adquirieron lo que es la lectura labial a través del entrenamiento, a través de la práctica, a través de los ejercicios fonoarticulatorios. Entonces tampoco fue fácil para estas personas desarrollar esta capacidad, pero al desarrollarlo lograron adquirir diferentes beneficios para ellos, ¿no? Y les permitía también integrarse con personas oyentes fácilmente, les permitía integrarse incluso en escuelas regulares, en ese entonces les hablo de los años 80, 90, les permitía integrarse en escuelas regulares
no con el apoyo de intérpretes, sino teniendo esta capacidad de la lectura labial, ¿ya? Entonces, observen ese video que es muy interesante, les va a ayudar a aclarar también algunas dudas sobre este tema, ¿ya? Acá tenemos otros recursos, otros materiales que son ya más pedagógicos, más didácticos, que son animacuentos con Onda Educa. Entonces, este recurso, por ejemplo, se dirige a fomentar la motivación por la lectura y el desarrollo lingüístico en los niños sordos, ¿no? Siempre que nosotros mostremos imagen, mostremos texto escrito, mostremos incluso las señas, vamos a desarrollar lo que nos dice acá, el área lingüística en los niños sordos, ¿no? Ya sea en su L1 y en su L2. Entonces, la utilización de estos recursos como este animacuentos, que ustedes lo pueden adaptar de acuerdo también al grado con el que estén trabajando, al contenido que estén trabajando, esto les va a permitir trabajar diferentes aspectos, memoria, les va a poder permitir trabajar comprensión, les va a permitir trabajar percepción visual, les va a permitir trabajar vocabulario, les va a permitir trabajar eh, escritura, lectura, entonces un sinfín de habilidades y capacidades que podemos desarrollar con los niños sordos utilizando este tipo de recursos, ¿no? Siempre con pictogramas, con imágenes, relacionados con la imagen, la seña, el dibujo. Entonces, es muy interesante trabajar con este tipo de actividades y recursos, ¿no? Tanto en los cuentos como en las actividades que les acompañen, podemos seleccionar como apoyo el texto, la lectura labiofacial, el lenguaje de señas y el lenguaje bimodal. Entonces, ¿no? Es interesante trabajar con este tipo de materiales y recursos didácticos. También nos hablan aquí sobre los avances que harán de la calidad de vida de las personas sordas, ¿no? O con pérdida auditiva. Entonces, la tecnología, sabemos que en estos últimos tiempos ha ido avanzando bastante, ¿no? Bastante. Y se ha observado cómo las personas con discapacidad auditiva hacen uso de esta tecnología, incluso podríamos decir más que las personas oyentes, más que nosotros, ¿no? Y cómo se han ido adaptando muy fácilmente a la tecnología que ha aparecido, por ejemplo, con la aparición del WhatsApp, con la aparición de las redes sociales, del Facebook, del Instagram, del Telegram, de las videollamadas, ¿no? Estos avances tecnológicos ha sido, yo creo, personalmente pienso que ha sido muy beneficioso para las personas sordas, ¿no? Más que todo enfocándome en lo que es las personas sordas, aquellas personas que han tenido esa pérdida auditiva, les ha solucionado diferentes aspectos de su vida, ¿no? Antes, por ejemplo, para las personas sordas era difícil que se puedan comunicar con sus mismos pares, con su misma comunidad, con algún familiar que se encuentre lejos, pero al aparecer, por ejemplo, las videollamadas, el tema del WhatsApp, hace que estén en constante comunicación. Esto de la tecnología hace que las personas solas se puedan incluir con más facilidad también dentro de los diferentes grupos, dentro de las diferentes actividades, o sea, dentro de la misma sociedad, ¿no? Entonces hace más fácil a la inclusión el avance de la tecnología que hemos podido observar, ¿no? Y debe ser más aún en otros países que están más desarrollados en cuanto a tecnología. Esto de los avances tecnológicos hace que las personas sordas puedan integrarse con normalidad a la vida social, ¿no? Gracias a todos los recursos técnicos, tecnológicos, a las diferentes investigaciones científicas que se han realizado, ¿no? Enfocando siempre en las personas con discapacidad auditiva. Entonces, en el caso de nuestro país, de nuestro contexto, vemos que las tecnologías han cambiado la vida de las personas sordas, ¿no? Han ayudado bastante a que ellas puedan integrarse en la escuela. Por ejemplo, en el tema yo tengo una experiencia muy linda que nunca me voy a olvidar, ¿no? De unas compañeras sordas que utilizaban cuando recién apareció el WhatsApp, cuando recién estaba apareciendo lo que son las videollamadas, por ejemplo, a mí me sorprendía mucho que ellas puedan hablar con otra persona que se encontraba, por ejemplo, en Estados Unidos. Yo decía, ¿cómo podrán hablar? ¿Cómo? O sea, todavía no estaba bien empapada de lo que es esto de la tecnología en ese entonces, ¿no? Entonces, me sorprendía mucho, pero ellas con mucha facilidad se comunicaban con otras personas de otros países, intercambiaban ideas, conocimientos, participaban en talleres, en seminarios,
con las videollamadas, ¿no? Entonces, muy interesante y muy beneficioso esto del avance tecnológico que ha habido en nuestro país, ¿no? Para las personas sordas y para las personas con discapacidad también y otras discapacidades. Entonces, existen diferentes, como hemos visto, diferentes medios tecnológicos que hace que las personas sordas puedan, este, no sé, adaptarse a estos recursos para mejorar su calidad de vida, ¿no? Para permitir integrarse en igualdad de condiciones y oportunidades, ¿no? Siempre accediendo a todos sus derechos, ¿no? Sin ninguna vulnerabilidad. Entonces, el tema de los derechos, por ejemplo, el derecho a la educación, el derecho a utilizar estos recursos tecnológicos también, ¿no? Yo creo que viendo ahora la realidad, creo que son accesibles estos recursos para estas personas, ¿no? Y vemos que son utilizables también para las personas el tema de las computadoras, de las laptops, diferentes recursos, ¿no? Que las personas utilizan para poder comunicarse y realizar cualquier otra actividad, ¿no? El tema de las redes sociales, lo que les decía anteriormente, ¿no? Gracias a la computadora, a los celulares, a través de la investigación, de la curiosidad, ellos han podido acceder a las redes sociales, ¿no? Y son más capísimos tal vez que cualquiera de nosotros en poder manejar estos dispositivos táctiles, dispositivos tecnológicos, ¿no? Por ejemplo, el tema del Facebook, ellos siempre están publicando, siempre están comentando, siempre están participando de todo lo que está pasando a nivel no solamente de nuestro país o a nivel de su contexto, sino a nivel mundial. Ellos ya son parte de esta sociedad. Entonces, a través de las redes sociales podemos ver que las personas sordas se han podido incluir más fácilmente, ¿no? Hay diferentes materiales, por ejemplo, que ellos pueden descargar, pueden observar, pueden comprender, incluso cosa que antes en la antigüedad no había, no tenían esta oportunidad de acceder a estos recursos tecnológicos, a las computadoras, celulares, entonces tenían una vaga información de lo que pasaba en el mundo, en el país, en su departamento, en su familia, y así en cada lugar que ellos pertenecían. Entonces, esto les ha permitido conocer, incluso ampliarse más allá de todo lo que ellos quisieran tal vez aprender. Entonces, ha sido muy favorable, repito, el tema del avance de la tecnología para las personas sordas, ¿no? El celular, por ejemplo, esto les facilita ahora, les facilita bastante el tema de la computadora, de los celulares, como recurso didáctico. Por ejemplo, ahora no es necesario que en estos tiempos de la pandemia, por ejemplo, no había necesidad de ir, o sea, no estamos restringidos de ir a las unidades educativas, ¿no? Por el tema del coronavirus. Entonces, ¿qué hemos optado? Las personas sordas han optado comunicarse por las videollamadas, por el Zoom, que ha aparecido, ¿no? Como un recurso tecnológico muy importante en estos tiempos, que ha permitido que la educación prosiga adelante, que no se estanque ahí, que podamos dar, la educación siga siendo accesible para las personas con discapacidad auditiva. Entonces, a través de los videos, las videollamadas, las conferencias, ellos han podido continuar con la educación, continuar con sus tareas, incluso muchas veces cuando un estudiante no entiende algo, entonces recurre a la maestra, le hace una videollamada para que le explique, ¿no? Y así la comprensión llega más clara al estudiante, cosa que antes no se observaba eso, ¿no? El estudiante tenía que esperar hasta el otro día para ir a la escuela y si le entendía mejor, si no le podía entender. Entonces, ahora con esto de las videollamadas, del Zoom, de los videos, la información se más accesible para las personas sordas. Entonces, en la tarea cotidiana de la escuela para el abordaje de las distintas áreas curriculares. Entonces, permite bastante el trabajar con estos materiales, ¿no? Con el celular, la computadora u otro recurso eh, tecnológico, ¿no? Para poder siempre reforzar sus conocimientos, sus capacidades de los estudiantes con discapacidad auditiva, ¿no? Y los beneficios son muy grandes. Ustedes lo han podido palpar, lo han podido observar, todos los que hemos trabajado con personas con discapacidad auditiva hemos visto cómo se ha ido desarrollando este proceso, cómo ha ido avanzando el proceso de la incursión de lo que es la tecnología en las personas sordas, ¿no? Y cómo ha tenido sus beneficios y los logros también, y cómo ha aportado en gran manera a lo que es la educación de las personas sordas, ¿no?
para su inclusión. Entonces, es importante tomar en cuenta todos estos aspectos para poder seguir trabajando con los recursos tecnológicos que nos ofrecen, ¿no? A través de las redes sociales. Eh, con esto es lo que nos informa el texto académico de la semana 3. Sin embargo, cada uno de ustedes tiene diferentes experiencias y quisiera conocer alguna experiencia en particular que haya desarrollado utilizando algún recurso tecnológico en tiempos de la cuarentena, de esta pandemia que todavía seguimos viviendo. No sé qué recurso tal vez les ha sido útil, les ha dado buenos resultados en los estudiantes sordos o con cualquier otro estudiante, por ejemplo. ¿No? Yo sé que no ha sido tan fácil adaptarnos a las tecnologías, esto de el uso de las plataformas, por ejemplo, el uso del Classroom, diferentes plataformas que han aparecido en estos últimos tiempos para proseguir con las clases, ¿no? Virtuales o las clases a distancia. Entonces, a ver, ¿quién de ustedes podría comentarnos alguna experiencia que haya vivido? Mejor si es con un estudiante con discapacidad o un estudiante en aula regular. ¿Cuál ha sido el impacto de utilizar estos recursos tecnológicos en estos tiempos de pandemia? A ver, ¿quién de ustedes quisiera participar? ¿O alguna experiencia con otro tipo de discapacidad? Tal vez colegas. ¿Ninguna? A ver, ¿quién podría compartir alguna experiencia breve, de forma breve, que haya tenido con algún estudiante? Buenas noches, licenciada. Adelante, buenas noches. Profesora Norma, a ver, compártanos su experiencia. Bien, yo específicamente no tuve un caso con un niño que tenga una necesidad especial, Ya, porque el año pasado yo trabajé con primer grado de primaria ya, y solamente pude trabajar un mes con ellos. Y luego ya vino la pandemia y bueno, creo que este año estoy apenas un mes también volviendo a trabajar con ellos de manera semipresencial. Y entonces ha sido poco el tiempo para conocer a mis niños, ¿verdad? Pero creo que el año pasado y este año seguimos en ese proceso de aprender los maestros, ¿no? Con las nuevas tecnologías. Por ejemplo, algunos no conocíamos el Drive ni los beneficios que tiene dentro del Drive, por ejemplo, los formularios, etcétera, ¿no? Y menos aún algunos papás, ¿no? Porque algunos de los celulares, los que son manuales, no salían algunos de esos. Y ha sido un poco complicado tal vez a los papás capacitarlos en ese aspecto, ¿no? Pero lo que yo hice con mis estudiantes, por ejemplo, el año pasado, es mandar videos editados de las letras. A veces yo me mandaba videos grabados, porque el tiempo también no daba para yo pasar clases de manera sincrónica con mis estudiantes. Yo mandaba videos editados, tratando de tal vez empaparme de todo lo que podía haberme servido en ese momento, ¿no? Y me dieron buenos resultados, le comento, licenciada, porque, bueno, del 100% de mis estudiantes, no debe ser una totalidad, los que han leído, digamos, o leen, ¿no? Pero sí, durante estas clases semipresenciales que he pasado con ellos, me he dado de cuenta que todo lo que yo he avanzado me ha servido, ¿no? A medida que iba pasando el tiempo, creo que algunos docentes nos hemos ido capacitándonos más y más y más, cosa de que nunca la educación presencial va a ser igual que la distancia o virtual, jamás, ¿no? Pero no, de alguna forma se ha tratado de que sea similar. eh, la socialización que ellos tenían, por ejemplo, en la plataforma Meet, que yo trabajo con la plataforma Meet, socializaban, hablaban, se veían entre ellos y decían, ¿por qué tú no enciendes la cámara? ¿Qué estás haciendo? Y entonces son niños tan extrovertidos que no tienen miedo de decir nada, ¿no?
Yo los Ujú. escuchaba con la cámara apagada, pero la profe no está. ¿Qué ha pasado? La profe llega atrasada, mire, ¿dónde está la profe? Búsquenle, búsquenle. Y los niños se empaparon de manejar la plataforma Meet. Y entonces es bien interesante trabajar con ellos de esa forma, porque a uno le motiva más a aprender más cosas, porque usted aprende y ellos ya saben más, ¿no? Así. Entonces eso es interesante trabajar y esa es mi experiencia, ¿no? Muy bonita, que aún sigo reforzando ese proceso de lectoescritura con mis niños y estamos en eso, licenciada. Y no me ha dado el tiempo tal vez de ver, digamos, qué niños tienen dificultades, tal vez, como siempre, ¿no? En cada grado, en grupo de estudiantes, hay algunos que tienen dislexia o los numeritos se escriben al revés, bueno, esas, esas cosas, pero referente a, digamos, una discapacidad auditiva, creo que no, hasta el momento todavía no he podido detectar, licenciada. Muy bien, muchas gracias, profesora Norma, por su experiencia muy bonita. Realmente usted lo ha dicho todo, ¿no? Esto de la pandemia nos ha obligado no solamente a estudiantes, también a los profesores a adaptarnos a las nuevas tecnologías, ¿no? De comunicación, información, que antiguamente, si bien lo teníamos una laptop, una computadora, el celular, pero no conocíamos, desconocíamos algunos programas que ahora se utiliza, estamos utilizando todavía en este tiempo, ¿no? Y no ha sido fácil, imagínense, yo quiero que hagamos esa reflexión, no ha sido fácil, tanto para nosotros como maestro como para los estudiantes, y peor aún en los estudiantes con discapacidad, sea discapacidad auditiva, intelectual, visual, física, entonces adaptarse a este nuevo sistema de clases, a las modalidades con las que hemos trabajado el año pasado, la modalidad a distancia, la semipresencial, o sea, no, como lo decía usted, profe, nunca va a reemplazar la clase presencial, nunca va a ser lo mismo que una clase eh, virtual, una clase a distancia o semipresencial, ¿no? Porque sabemos que en las clases presenciales lo más importante es el contacto, la convivencia que uno tiene de manera cercana con nuestros estudiantes. Es de ahí donde se desarrollan los aprendizajes, pero también hay que ver el lado positivo de esto de la pandemia, ¿no? Que nos ha ayudado a nosotros a empaparnos mejor de lo que son nuevas tecnologías, nuevas plataformas, nuevos recursos tecnológicos que podemos utilizar con nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, ha sido un poco complicado, ha sido un proceso también dificultoso. Yo me pongo a pensar en los estudiantes sordos. Yo, la verdad, no he tenido en este tiempo la oportunidad de haber trabajado con estudiantes sordos en lo que es la pandemia, pero sí me pongo a reflexionar y a pensar, ¿no? Cómo ha sido tan dificultoso el tema, por ejemplo, de la señal, la señal muy lenta, entonces los movimientos, cómo habrá comprendido el estudiante sordo, las familias, habrá sido accesible el tema de economía, poder comprar megas, poder conectarse a las clases todos los días, qué materiales, será que los estudiantes han comprendido, de repente han comprendido mejor, ¿no? De manera virtual, con todos los recursos que ustedes han podido presentar. Entonces, es un tema que nos ayuda a reflexionar bastante. Sería muy interesante reflexionar, analizar cuáles han sido los logros, las dificultades, incluso hacer comparaciones de cómo trabajamos en las clases presenciales con los estudiantes y cómo han sido las clases semipresenciales o virtuales en este tiempo de pandemia, ¿no? Esto nos va a ayudar también un poco a recuperar diferentes, tal vez, experiencias que hemos desarrollado, ¿no? Como nos contaba la profesora Norma, que muy bonita su experiencia. Entonces, muy interesante esto de los recursos tecnológicos, especialmente en el caso de los estudiantes sordos, ¿no? Y vamos a compartir la próxima sesión. Vamos a compartir, también yo les voy a compartir un pedazo, pero quiero que cada uno de ustedes, la próxima sesión, que es el día jueves, nos toca el día jueves, eh, presentemos un recurso tecnológico, pero enfocado a lo que es el área educativa, ¿ya? Hemos visto, si bien el texto nos muestra diferentes sistemas, programas de rehabilitación para la persona sorda, para los niños sordos, pero nosotros enfoquémonos en lo que es el área educativa, ¿no? Que es nuestra área en la que nosotros trabajamos y en la que tenemos que dar la atención al estudiante con discapacidad auditiva. Entonces, para la próxima sesión, por favor, les pido que cada uno
presente un recurso tecnológico que pueda ser utilizado en aula o si en esos tiempos de pandemia también, o un recurso que hayan utilizado y que les haya dado algunos resultados. Y también manifiesten cómo han utilizado el recurso, qué logros les ha permitido alcanzar con el estudiante y cómo se utiliza un poco el procedimiento de utilizar y qué beneficios tiene para el estudiante, ¿no? Logros y beneficios para el estudiante. Entonces, así de manera, así con esas algunas pautas, cada uno va a socializar un recurso tecnológico para un estudiante sordo, ¿ya? Que se trabaje, puede ser en la modalidad presencial, en la modalidad virtual o en la modalidad a distancia, ¿ya? Entonces, con esas explicaciones, les invito nuevamente a ver los videos que están en el texto y en la plataforma que nos habla sobre esta unidad 3 para que puedan complementar la información que es referida a los recursos tecnológicos para personas sordas, ¿ya? No sé si alguien más quisiera compartir algo breve sobre su experiencia que ha tenido, algunas maestras de educación especial que han trabajado, por favor, en este tiempo de la pandemia con estudiantes sordos. Nadie, nos estamos quedando nuevamente sin tiempo. Bueno, entonces quedamos en eso, estimados participantes, en que el jueves presentamos nuestro recurso tecnológico, ¿ya? Antes de cerrar la sesión, de terminar la reunión, les vuelvo a recalcar nuevamente, por favor, vayan avanzando en lo que es la elaboración de su actividad de la semana 3, no lo dejen a última hora, por favor, no lo dejen, no se perjudiquen ustedes mismos, participen del foro, vayan realizando la lectura del texto, observando los videos, porque también de los videos voy a sacar algunas preguntas para la evaluación de conocimientos, y vayan haciendo ese trabajo en el transcurso de los días, ¿ya? Cualquier consulta, cualquier duda, si tienen ahora, por favor, respecto a las actividades o respecto al contenido o respecto a alguna curiosidad sobre algún recurso tecnológico que se pueda trabajar con un estudiante sordo en aula. Ninguna. Bueno, antes de cerrar la sesión, por favor, pedirles que habiliten su cámara. Antes de que habiliten, voy a controlar la asistencia de los que he podido registrar y de los que no están registrados, por favor, me informan, ¿ya? Delia Aruquipa. Delia Aruquipa. Presente, licenciada. ¿No está? Carla Carizaya. Presente, licenciada. Nina Aguilar. No está. Maribel Quispe. Presente, licenciada, aquí. Hola, buenas Maribel, noches. Maribel. Hilda Arpasi. Presente, licenciada. Muy bien, Jesús Tancara. Presente, licenciada. Muy buenas noches. Muy bien, buenas noches. Esther Flores. Presente. Muy bien. Ninoska. ¿Dice Ninoska? ¿Dice Ninoska? Stephanie Huanca. No hay. Betty Lisbeth. Betty Lisbeth. ¿Se salió? Pilar Ávila. Dicen, mi micrófono está mal presente. Betty ya. Pilar. Sí, Pilar Ávila. José Luis Choque. Y Norma Aguilar. José Luis. José Luis. Profesora, licenciada Kirlin. Aguilar. José Luis, ya. ¿Y Norma? Presente, licenciada Norma Aguilar. ¿Alguien no le ha llamado? ¿Asistencia? Sí, buenas noches. A mí no me llamó. Sí, también a mi licenciada no me llamó. Leticia, ¿quién más? Sí, aquí licenciada. Leticia, ya. Leticia. Omar. María del Rosario Carpio. Rosario Carpio.
Rosario, Carpio y Omar. Sí, licenciada. ¿Y más, licenciada? ¿Quién más? Vicky. Rosemary Quispe, Rosemary Quispe. licenciada, no me llamó. Seguro ingresaron tarde, ¿no? Un poquito. Bueno, Lice. traten de ingresar a la hora, por favor. ¿Ya? Está bien, Lice, gracias. Ya. Licenciada, Adelante. no tenemos buena señal, se corta, por eso en cada momento entro, salgo, entro, salgo. Acá donde trabajo no hay buena señal, licenciada. Quisiera que haya comprensión. Sí, hay comprensión. Lo favor, les importante es, ruego. como dice usted, ingresen. Si se vuelven a salir, sálganse, ingresen, pero la cosa es que estén siempre en la reunión, ¿no? Como ahora, por ejemplo, ha podido ingresar, entonces no hay problema si se corta y vuelven a ingresar, ¿ya? Por favor, habiliten Muchas sus gracias, camaritas. licenciada. Voy a tomar una fotografía de la sesión de hoy, de la semana 3. Una. Ay, ya. 1, 2 y 3. Bueno, los que no habilitaron sus cámaras, no sé cuál será el motivo, pero nos están exigiendo que por favor habiliten sus cámaras, por lo menos para esto. Bueno, estimados participantes, que tengan una buena noche, un buen descanso y nos vemos el día jueves, ¿ya? Con su trabajito de los recursos tecnológicos. Vamos a socializar, espero que no falte ninguno. Entonces va a ser una sesión muy linda de compartir experiencias y algunas realidades diferentes también. ¿Ya? Muy buenas noches. Un saludo para todos. Cuídense. Chao, chao. Hasta luego, Muchas licenciada. gracias, licenciada. Hasta luego. Hasta Que tenga luego. buena noche. Buenas noches.